Observatorio 2012 con Ciro Murayama. Muy buenas noches, bienvenidos a Observatorio 2012, el programa del canal cultural de los universitarios dedicado a entender y acompañar el proceso electoral. Mañana acaba formalmente el periodo de las campañas electorales. Hoy tenemos en este estudio la última entrevista con un candidato previa a la jornada electoral. Nos acompañará Mario Delgado, candidato al Senado de la República por el Partido de la Revolución Democrática. Antes, en nuestro corte de caja, vamos a hablar de este periodo de reflexión que se abre en cuanto terminan las campañas y antes de la jornada electoral. Y en la ruta de la elección, el consejero electoral Lorenzo Córdoba nos explicará las certezas del sufragio. Acompáñenos, empezamos. Corte de caja. El miércoles previo a la jornada, concluyen las campañas electorales de todos los candidatos a las elecciones. Así, mañana miércoles 27 de junio, tendremos los cierres de campaña en todo el territorio nacional. Además, de acuerdo con la ley, mañana es el último día en que se pueden publicar encuestas de intención de voto. La difusión de encuestas queda prohibida hasta que concluya la votación del próximo domingo. Fin de campañas y jornada electoral son los temas que ocupan nuestro corte de caja. Buen transporte barato. Esto es Corte de Caja. Esta noche nos acompaña uno de los colaboradores permanentes de este espacio, el maestro Patricio Vallados. Patricio, gracias por estar una vez más en este espacio. Buenas noches, Ciro. Mañana terminan las campañas a las 12 de la noche y hasta el domingo no empieza a las 8 de la mañana la votación. ¿En qué consiste este periodo y cuál es el sentido de abrir este paréntesis, llamémosle así? Mira, Ciro, los partidos tuvieron y los candidatos 90 días para poder convencer al electorado de sus propuestas. Ahora lo que toca es que este electorado razone su voto, reflexione y tenga este momento y por eso la llamada jornada de reflexión para poder medir cuáles fueron las propuestas y cuál es el sentido de su voto. Esto es dejar al ciudadano pensar, reflexionar, para emitir el voto en el sentido que quiera hacerlo. De tal manera que ya no veremos campañas, ya no se pueden hacer mítines, en fin, las actividades que hemos estado viendo a lo largo de los últimos 3 meses. Pero el jueves quiere decir que ya no veremos nada que tenga que ver con las elecciones, ¿o qué implica? Bueno, los partidos y los candidatos tienen que cesar cualquier actividad proselitista. ¿Qué es lo que vamos a ver el jueves? El jueves todavía veremos los reportajes de lo que pasó el miércoles, porque sería insensato que los medios de comunicación no pudieran transmitir los cierres de campaña, que son importantes en todos sentidos. Entonces veremos esto, pero los partidos es importante que no pueden hacer nada nuevo. Así como los partidos y candidatos no pueden hacer nada nuevo, también se tienen que cesar otras cuestiones, como son la publicación de encuestas, precisamente para no influir, y también los nuevos contenidos en otros medios que no sean los masivos. ¿Pero no hay que retirar, por ejemplo, la propaganda electoral a partir de mañana? Precisamente eso sería imposible, retirar un espectacular, una barda pintada, y así como no se pueden retirar cuestiones físicas, tampoco la ley electoral exige que se retiren, por ejemplo, los contenidos electrónicos. Sería muy difícil o sería absurdo pensar que las páginas de internet que tienen muchas noticias de estos 90 días de repente hagan un vacío. Y tampoco ayudaría, porque precisamente los ciudadanos tienen que tener todos los elementos que tengan a la mano para poder reflexionar. Déjame poner un ejemplo muy a la mano. En este programa hemos entrevistado a los 4 candidatos a la presidencia, a los 4 candidatos a la jefatura de gobierno.
Hoy mismo entrevistaremos al último candidato al Senado de los que hemos convocado. Estos programas que están en la página de Observatorio 2012 no se retirarán. Lo que no podemos es subir un nuevo programa con un candidato. Exactamente, y déjame hacerte una analogía. Es como un periódico de hace un mes o un periódico de hace 2 meses. Es imposible que no aparezca. Simplemente la gente que quiera ver ese podcast lo podrá ver, pero no es una información que se generó violando esta jornada de reflexión. Hablabas, Patricio Vallados, de el cese de divulgación de encuestas. ¿Eso quiere decir que no se pueden hacer encuestas estos días? No significa que no se puedan hacer encuestas y no se puedan levantar encuestas. Es importante porque si a una gente van y lo entrevistan para hacerle una encuesta, esto es perfectamente válido. Lo que está prohibido es divulgar los resultados de una encuesta por cualquier medio. Esto es radio, televisión, impresos, periódicos, inclusive internet. Lo que se busca con esto es precisamente que el resultado de una encuesta que se dé durante estos días pueda alterar la reflexión que está haciendo el ciudadano y atente contra esta veda de proselitismo. Entonces, las encuestas que ya nos hemos acostumbrado a ver a los encuestadores yendo a programas de tele, de radio o a los periódicos publicando su seguimiento, incluso algunos de cada día de las encuestas, esto ya no se puede ver a partir del jueves. Así es. El día de mañana tendremos una lluvia de encuestas, una lluvia de resultados, porque es el último día. A partir del jueves no debe y no puede haber, según la ley, un solo mención a encuestas nuevas. Ahora, el día de la jornada electoral se levantan distintas encuestas, por ejemplo, las encuestas de salida, y se dan a conocer. ¿A partir de qué momento o hasta cuándo no implican una violación a esta veda? Exactamente. A partir de las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, se pueden ya dar a conocer tanto exit polls, conteos rápidos o cualquier otro mecanismo de encuesta. Esto es, y la lógica detrás de esto es que como las casillas se cierran a las 8 de la noche, es decir, a las 6 en el uso horario más occidental, el propósito es que no afecten la voluntad de los ciudadanos, que se den resultados antes de que cierren sus casillas. ¿Las exit poll qué son? ¿Las encuestas de salida? Bueno, estas encuestas de salida son instrumentos donde encuestadores le preguntan a la gente saliendo de la casilla, por eso se llaman a boca de urna muchas veces, por qué partido votó o por qué candidato votó. Precisamente por eso no son tan certeras como otros instrumentos en donde se buscan los resultados que ya están en las casillas. Ok, entonces los encuestadores podrán estar entrevistando a la gente para saber cuáles son las tendencias de la votación, pero no pueden dar a conocer sus resultados mientras estén abiertas las urnas. Exactamente, si una persona va a votar a su casilla a las 10 y saliendo de ahí lo encuestan, no tiene nada de malo. Al contrario, el propio IFE autoriza a las encuestadoras a hacer esto y el ciudadano está en toda la libertad de contestar o no contestar como prefiera. Todos esos resultados, sin embargo, como señalas, no pueden darse a conocer sino hasta las 8 de la noche, horario de la Ciudad de México. Ahora, eso para las elecciones federales, pero también vamos a tener elecciones locales, 5 gobernadores, el jefe de gobierno. ¿La veda acaba también a las 8 de la noche en las elecciones locales? Es importante señalar, y como ya lo hemos señalado muchas veces en este programa, las elecciones federales son reguladas por las leyes federales. En cada estado se regulan las elecciones locales, las de gobernador, las de diputados locales y las de ayuntamiento por los ordenamientos locales. Seguramente veremos resultados de estas contiendas locales a partir de las 6 en muchos casos, pero no podrán, digamos, hay que hacer esta distinción entre lo local y lo federal. A las 6 porque en estas localidades ya se acabó la votación. Exactamente, ya cerraron las casillas y ya no atentarían contra esta libertad del voto. Claro, porque a las 6 de la tarde hora del DF son las 4 de la tarde en Baja California, la gente sigue votando, entonces sería incidir. Exactamente. Sí, si salieran las encuestas antes de que cerraran las casillas, muchos de los electores en este uso horario occidental, Baja California, entre otros,
bueno, pues ya estarían con resultados antes siquiera de ir a la urna, lo cual no es una buena idea. Los contenidos de los medios de comunicación, de la radio y la tele, que es a través de los cuales se informa la enorme mayoría de los ciudadanos, además de no subir información nueva de actos de campaña que ocurran a lo largo del jueves, a partir del jueves que estaría prohibido, pero sí pueden estar llamando al voto, entrevistar a las autoridades electorales, dar información sobre el proceso. Sí, y eso yo creo que es una responsabilidad como concesionarios y como permisionarios. Es importante que todos los medios de comunicación ayuden a que la gente sepa que el domingo hay elecciones, a que sepa cómo votar, a que sepa en dónde pueden estar sus casillas, y muchas veces lo que se da son precisamente dudas que se responden al aire por las autoridades electorales. Esto es muy importante, y el chiste es que toda la ciudadanía y todos los mexicanos estemos pensando en que el domingo tenemos que ir a las urnas y que lo tenemos que hacer mediante un voto razonado, informado, y para eso nos ayudarán todos los medios de comunicación. Bueno, entonces este periodo es para el ciudadano, es de usted, se van a acabar los spots mañana, los actos de campaña, tenemos los electores nuestros días para pensar, para reflexionar nuestro voto. Nosotros aquí en Observatorio 2012 vamos a hacer un programa especial el jueves, pasado mañana, explicando todos los detalles, los eslabones de la jornada electoral. Va a estar, entre otros invitados, el maestro Patricio Vallados, experto en Derecho Electoral. Lo invitamos a que pasado mañana nos acompañe, y también el domingo desde el IFE. Muchas gracias, Patricio. Nos vemos pasado mañana y el domingo en el IFE. Esto ha sido Corte de Caja.